¿Qué pasaría si de repente los autos chinos inundaran el mercado estadounidense a través de México? Vamos siendo directos y viendo cómo en estos últimos días Estados Unidos lanzó un ultimátum a México advirtiéndole precisamente sobre la posibilidad de que anulara el Tratado de Libre Comercio, si recuerdan ustedes, a cambio de que, o chantajeándolo, podríamos decirlo así, si aceptaba México la posibilidad de que muchas fábricas chinas que ya tienen inversiones, que ya están programadas, se establecieran en el país. ¿Y qué hizo México? Pues adivinen qué, México está desafiando a Estados Unidos después de que el mismo Washington sacara el petate del muerto, como decimos en mi rancho, con la posibilidad de terminar con el TEMEC si México no pensaba bien esta entrada de empresas automotrices chinas a nuestro territorio nacional. La respuesta no se la esperaba a Washington, porque fue desafiante, pero con una estrategia muy clara. ¿Y saben qué? Frente a este tipo de declaraciones, ¿qué se puede decir? Autos chinos van a entrar a Estados Unidos si cumplen con el TEMEC. Pero déjenme plantearles lo que se está diciendo desde territorio nacional, desde México. Empresas chinas sí van a entrar a México y desde México vamos a mandar los autos a Estados Unidos porque si cumplen con el TEMEC no tienen por qué no entrar, Alba. Claro, porque entonces ¿para qué pusiste unos lineamientos si después te vas a hacer como el que la Virgen te habla? Claro. Como cuando ya no te conviene, entonces vas a decir, no, es que están mal. Así no juego porque tú vas ganando. Exacto. Pero sí, es que los lineamientos eran para yo sacarles el mayor provecho. No para que tú los aproveches y le saques el mayor provecho. Sí. O sea, la onda era... Porque recuerden que siempre... En este tipo de cosas, como en todos los tratados o los acuerdos que hagan, siempre te la venden como es que, de hecho, palabras de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, fue: consideramos a México para desarrollar a México, nuestro vecino, porque tiene potencial. ¡Ay, qué buen samaritano! ¿De cuándo acá? Sí, claro. ¿No? Claro. Lo contemplaste para hacer un tratado de libre comercio desde el inicio, desde 1994, porque viste las posibilidades de negocio. De sacar provecho. Exacto. Porque de eso se tratan los negocios, además. Exactamente. Entonces no lo hiciste porque, ay, qué buenos samaritanos somos, pobrecito México, hay que desarrollarlo. Sí. En los negocios no es así. No son la Madre Teresa de Calcuta en los negocios. Los negocios son dinero, lo que me deje. Lo que pasa es que ahora como que nos creyeron enanos y ¿saben qué? Pues resulta que los enanos están creciendo. ¿Y a qué velocidad? Que es lo más preocupante. Déjate que los enanos estén creciendo. La velocidad con la que están creciendo y el terreno que están ganando. Algo que no lo vieron venir. Sobre todo de las autoridades mexicanas y de los líderes de la industria automotriz que ahora sí, Alba, hicieron el 1-2, ¿eh? Como de nuevo, como decimos en mi pueblo, amachinaron juntos. Los dos respondieron en una misma lógica. Sí va. No hay intimidación. La lógica es simple. Y se basó la respuesta en las mismas reglas del juego del propio TEMEC. Un tratado que establece cuáles son las normas, que por cierto son de las más estrictas del mundo en cuanto a contenido regional, no son flexibles. Y dice que tiene un umbral del 75%. Si el 75% del auto está fabricado con piezas y personal y manufactura del país participante de entre Estados Unidos, Canadá o México, se considera que tiene el beneficio de los aranceles fiscales, de las exenciones, todo esto, y entra dentro de los acuerdos del TEMEC. Y si la empresa es china, pero el 75% del auto se fabrica en México, con componentes hechos en México, con trabajadores de México, entonces va para Estados Unidos. ¿Por qué no va a ir? Es un auto mexicano. Pues sí. Nació en... Es como Audi o Volkswagen, por ejemplo. Exacto. O como la Honda. Sí. Como el sí. Civic, la CR-V o la CR-V. Es supuestamente... bueno, es el modelo más chico de la CR-V. ¿Cómo se llama? HRV. HRV. Sí, HRV. Ese es el que se hace en México. Ajá. Pero no, te lo digo, es como el Civic o la CR-V o la CR-V que se hace aquí en Canadá, en Alliston, que está muy cerca. Que dijeran, no, pues es que es japonesa. Es japonesa. O sea, Honda es japonesa, pero se fabrica aquí. Muchas de las partes de esos autos
no se hacen aquí. Muchas de esas partes vienen de México. El carro se ensambla aquí. Pero muchas partes vienen de México, otras vienen de Estados Unidos y otras vienen de Japón. Pero ¿cómo es Canadá y no implica? No es eso. Aparte de eso, es que Japón es miembro del G7. Claro, es que es compadre. Y China le retoca las cuerdas a Estados Unidos, pues tiene una guerra comercial. Entonces está yendo México a meter con el enemigo para meterlo en casa, ¿no? Sí. Y entonces, ahora estamos viendo cómo México dice, bueno, si tiene, por cierto, lo que México está diciendo, si hay un mayor contenido del acero y del aluminio, el 75% del acero es mexicano, el 75% del aluminio es mexicano y los demás componentes, pues está del otro lado. ¿Y saben qué significa esto para las empresas chinas que tienen un hambre enorme de producir vehículos en México? Bueno, pues estas empresas ahora tienen que adaptarse a estas normas rigurosas si quieren exportar a Estados Unidos y Canadá sin enfrentarse a rechazos por parte de Estados Unidos o de México o de Canadá, que son parte del TEMEC. ¿Por qué está surgiendo esta preocupación en Estados Unidos sobre una posible, literalmente, inundación de autos chinos? Y cómo, fíjense, realmente México está desafiando a Biden con miles de autos chinos. Según Odrasir Barquera, que es director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, dice que estamos ante un discurso más bien electoral estadounidense, pues, porque también recuerden que allá hay elecciones, carente de datos y fundamentos sólidos. ¿Y qué hay de la propuesta del senador, por ejemplo, republicano Josh Hawley sobre imponer aranceles? Dijo, imagínense, del 125% de los vehículos fabricados en China que intenten ingresar a Estados Unidos a través de México. Es una propuesta, Alba, que no tiene ningún sentido porque para eso tenemos un TEMEC. Claro. O sea, ¿cómo le vas a poner un arancel del 125% cuando no te conviene a ti? Bueno, entonces que haga exactamente lo mismo en México. Todos los autos que vayan de Canadá y de Estados Unidos que tengan el 125%. Que tengan una sección fiscal todos los autos que se ensamblen en México. Consume lo que México produce. Si la empresa esa, aunque muy mal pagados los salarios, pero está dando salarios a mexicanos, pues vamos a consumir lo que México produce. Pues claro. Si está produciendo Volkswagen, Audi y otras marcas de autos en México, pues compremos de eso. A ver quién pierde más. Pues sí. Pues evidentemente es un petate del muerto, ¿no? Claro. Es un gesto político, es algo electoral para tratar de ganar votos. Pero lo que sí es que es una realidad preocupante para Washington porque México no ha comercializado vehículos chinos hacia Estados Unidos todavía. Y en el momento en que lo hagan, no van a ser cientos, amigos, van a ser miles y a precios mucho más competitivos. Pero olvídense, mucho más competitivos que cualquier auto de Tesla fabricado en Estados Unidos. Y la inversión extranjera directa en la industria de autopartes de México, por ejemplo, por parte de estas empresas chinas, que tan solo, fíjense, del 2006 a noviembre del 2003 representó el 4%. Es una cifra que, según Armando Cortés, el director de la Industria Nacional de Autopartes, no justifica la preocupación de Estados Unidos como algo que vaya a implosionar su economía, sino que más bien tenemos que preguntarnos a qué le temen realmente los republicanos y los demócratas también cuando México está creciendo tan agresivamente en la industria automotriz. ¿Es un temor realmente a China o es un temor a México? Porque México, como una nación abierta al mundo, porque así lo hemos sido siempre, firmamos el Tratado de Libre Comercio en el 94, cuando era Telecán, refrendamos el TEMEC, nos hemos acogido a las nuevas realidades que siempre nos ponen las nuevas reglas del TEMEC, cumplimos. Por eso se renuevan los tratados comerciales, porque México cumple. Somos de palabra en los negocios. De lo contrario, no querrían hacer negocios con nosotros si no cumpliéramos. La mayoría de las inversiones de la industria de autopartes, de hecho, pues vienen de Estados Unidos. Y paradójicamente, hace de México es un pilar de la competitividad estadounidense. Entonces, ¿cuál es el futuro de la industria automotriz en México frente a todos estos grandes desafíos que hoy tiene Estados Unidos? Porque la clave está precisamente en la adaptación y en el cumplimiento de las reglas del TEMEC. México está cumpliendo y se está adaptando a las nuevas circunstancias. No ha habido un anuncio oficial todavía de inversión por parte de empresas chinas para establecer plantas de manufactura en México más que el rumor de la gigante BYD, que por cierto ya ha dicho que podría estar haciendo una inversión mucho más grande
y una fábrica mucho más grande que la propia fábrica de Tesla. También se han anunciado posibles inversiones en la producción para baterías de autos eléctricos para el aumento del contenido regional en la manufactura automotriz. Y vemos entonces cómo estamos ante el umbral de un cambio significativo en la dinámica comercial de Norteamérica, que curiosamente, Alba, el que abrió la caja de Pandora fue una empresa estadounidense. Uh-huh. Ahora China está viendo como un mercado muy apetecible en México para hacer autos chinos porque ya todo está ahí. O sea, ya van a estar las fábricas de baterías eléctricas, de componentes, de partes, de cableado, de chasis, de aluminio, etcétera, porque Tesla los llevó y eran chinas. Entonces, si lo va a hacer Tesla, está bien. Sí. Pero en el momento en que una fábrica china dice, oye, pues ya está todo en México y tienen todo de forma competitiva, pues vamos a hacer miles de autos para vender, entonces ya no les gusta. Y eso no es libre comercio. No, claro que no es libre comercio. Y también, si esas fábricas se hubieran querido ir a instalar a Estados Unidos, no habría problema, porque están dentro de Estados Unidos. Pero como tú dices, está la guerra comercial. Entonces, no se van a ir a instalar a Estados Unidos porque les pueden poner sanciones o les pueden expropiar las fábricas en caso de que el problema se haga mayor. Es una mejor opción ponerse en México, que está cerca de Estados Unidos, que tiene las facilidades del Tratado de Libre Comercio y no tienen problema con México. Al contrario, hay muy buenas relaciones. Tanto así que cuando hubo un problema con Estados Unidos, ¿qué hizo el presidente de México? Se reunió con el embajador chino. Bueno, y es que de ahí ha comenzado a escalar esto, Alba. O sea, mira, fíjate que es tema de otro, es harina de otro costal. Pero fíjate que yo estaba viendo, sí y no, porque yo creo que también vale la pena analizarlo. Estaba viendo unas encuestas del Universal, que es más, ahorita se las voy a poner, acerca de cómo va el seguimiento de la popularidad del presidente. Ha disminuido ligeramente, pero ha disminuido. Curiosamente, ¿saben desde cuándo ha disminuido la percepción de popularidad del presidente de México? Desde el bombazo del hashtag narcopresidente, del New York Times, de lo de que sacó ProPublica. O sea, hay una campaña mediática desde Washington dirigida a bombardear a la política mexicana para influir en el resultado electoral. Un porcentaje de la población está ahí como que sí, que no. Y obviamente que el presidente de México no está nada contento. Y sabes, yo creo que esta es la respuesta del presidente de México. Ah, bueno, pues ahí te van miles de autos chinos. Porque precisamente el otro día se reunió con... Y es libre comercio. No, y es libre comercio, Alba. O sea, claro. Se vale, claro que se vale. Sí, no, y como decimos en mi pueblo, al son que me toquen bailo. Me respetas, hay buenas relaciones diplomáticas, ok, pues yo voy a tratarte de igual manera, con respeto, con buenas relaciones diplomáticas. Me tratas mal, yo ¿por qué te tengo que dar algo que no? Aparte, cada presidente de cada nación pues tiene que ver por el bienestar de cada nación. Biden me imagino que busca el beneficio de los estadounidenses o de sus amigos y de sus empresas amigas que son estadounidenses. No lo veo preocupado porque a empresas mexicanas les vaya muy bien. Sería descabellado, ¿no? ¿Cómo le va a preocupar más una empresa mexicana que una propia empresa estadounidense? Lo mismo el presidente de México, porque le tendría que importar más las relaciones con Estados Unidos que lo que está pasando en México. Mira, Alba, esto es lo que te decía. Y claro que hay una correlación, amigos. Claro. Aquí no hay coincidencias. Se vienen las elecciones y Estados Unidos quiere influir en el resultado electoral de México. Francamente, Alba, yo creo que no pueden influir al punto de hacer que Xóchitl Gálvez gane, pero sí al punto de que no tenga una mayoría absoluta en el Congreso la nueva administración. Eso es importantísimo para Estados Unidos porque podrían influir en temas como el desarrollo comercial de México, la entrada de todas estas industrias chinas, por ejemplo, invertir más en energía en México, en explotación del petróleo, por ejemplo, incluso porque se ha manejado la posibilidad de que una candidata, que no voy a decir nombre, pero pues X, llamémosle, una candidata X,
barajea la posibilidad de que Pemex hoy ya no es un buen negocio. Y ojo con ese discurso, Alba, que parece llevar a... ¿Y si lo vendemos? Claro. Sobre todo, ok, es cierto, nosotros les presentábamos hace unas semanas que este sexenio es el que le ha inyectado más dinero a Pemex. Lejos de sacarle, es el que le ha inyectado más dinero a Pemex porque los anteriores sexenios, los anteriores gobiernos, era la caja chica de sus robos y entonces sacaban muchísimo dinero. Pemex tiene deudas muy fuertes, pero le están inyectando dinero. Se tendría que reestructurar, no vender. Les presentábamos comparaciones con Rusia y con Brasil, que también fueron petroleras en su momento, que tuvieron enormes deudas. O sea, no es algo nuevo, no es la única petrolera del mundo que tiene enormes deudas, que tienen que hacer reestructurar la deuda, reacomodar todo, no venderlo, ¿no? Ese sería el último escenario. Pero ya decir, no tiene, pues claro, ¿quiénes son las principales industrias en Estados Unidos que les interesa? Si no fuera negocio el petróleo en estos momentos, porque está el problema de la Guyana venezolana, ¿no? Sí. Ahí con Venezuela, la Guyana y Venezuela, la parte del Esequibo. ¿Por qué está esa disputa? Porque hay mucho petróleo. Claro. ¿Quiénes están ahí? ExxonMobil. ¿A que no ves, por ejemplo, en la disputa de las Islas Malvinas al ejército estadounidense como hoy está en la Guyana venezolana? Claro que no, porque no, pues crees? Es que no nos vamos a pelear con el compadre. Y además no hay más que naturaleza. Y no me malentiendan, pero en el fondo eso no es lo que mueve al mundo, es el petróleo. No, tampoco los veo a los estadounidenses respingando porque Reino Unido unilateralmente amplía la zona de sección de pesca sin tomar en cuenta a nadie más. Se pasó todas las leyes por el arco del triunfo, pero tampoco vi a Estados Unidos diciendo que era una decisión arbitraria, unilateral, que estaba en contra de todas las leyes del mundo. Calladitos, porque claro, fue Reino Unido. Por eso decíamos ese día que dimos a conocer la nota. ¿Lo hubiese hecho Milei, Argentina? Uy, no te cuento. Estarían incendiando el mundo. Claro. Pero todo depende de dónde venga. No, Alba. Y mira, déjame mostrarte una cereza en el pastel. O sea, evidentemente que en esto... Si ustedes ven el gráfico completo, váyanse al Universal y vean el tracking completo, cómo la popularidad del presidente estaba mucho más arriba. Justo después de esos bombardeos de ProPublica, del New York Times, una serie sistemática de bombardeos. Yo tengo mis sospechas, no lo voy a decir ahorita, pero creo que varios misteriosas explosiones o protestas de algunos grupos que han resurgido después de 10 años también puede ser que sean una mano que mece la cuna en todo esto, ¿eh? No voy a decir nombres, luego vemos eso. ¿De dónde viene la cuerda para esas manos que mecen la cuna? Sigamos el hilo. Pero Alba, sí. Pero detrás de esto, Alba, viene algo también muy importante. O sea, luego vemos esta nota y hay una conexión tremenda. Porque estos miles de autos chinos que México va a fabricar gozan de un arancel gracias al TEMEC, pero gozan otro arancel en Estados Unidos sí, gracias a Biden, que dijo, vamos a impulsar la industria de los autos eléctricos, 7,000 varos gratis para que él compre un auto eléctrico. Y sale Donald Trump y dice, eres un tonto, literalmente así lo dijo. Sí. Lo dijo. ¿Sabes qué va a pasar? Se va a saturar esto de coches chinos, porque los chinos producen coches eléctricos a mejor precio. No, porque solamente es para los autos que sean producidos en Estados Unidos. Y enseguida saltó a la mano, ¡ey! ¿Y los del TEMEC? Ah, bueno, sí, Estados Unidos, México y Canadá. Y se frotó las manos China y dijo, de aquí soy. Pues vamos a hacer autos chinos en Canadá. Total, no, en México. En México, total. Biden nos está regalando 7,000 varos y luego no pagamos muchos impuestos gracias al TEMEX. Claro, ¿a quién le dan pan que llore? O sea, claro, son negocios, como ahora le decíamos. Como diría Doña Meme de México. ¿Eh? Pues. Claro, pues es que es lo que te decía, son los negocios. ¿Por qué hicieron el TEMEC? Por negocios, por obtener beneficios económicos cada país, no por buenos samaritanos, no. ¿Por qué se va a poner China en México?
Por negocios, porque le conviene. No le conviene ponerse en Estados Unidos porque es mucho más costoso, pero le conviene ponerse en México porque es mucho más económico. Alba, ¿y qué no es eso? ¿Cómo le digamos? ¿Qué no es eso libre comercio? ¿No es eso capitalismo? ¿No es eso todo lo que se supone que teníamos que abrazar? Lo que ellos promueven. Pues ya lo abrazamos. Y ahora que lo tenemos abrazado y nos hemos vuelto buenos jugadores del capitalismo y del libre comercio, ya no gusta. No, porque ¿cómo va a ser? No, la hipotenusa, amigos. La hipotenusa. En fin. En una reciente escalada de tensiones, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó críticas muy directas contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y esto lo hizo por sus comentarios sobre la gestión israelí de la guerra en Gaza. Biden expresó que Netanyahu está dañando a Israel más que ayudando. Con sus acciones, por supuesto, lo que Netanyahu rechazó completamente, defendiendo que su enfoque cuenta con el respaldo de la abrumadora mayoría de los israelíes. ¿Cuánto pesan estas palabras en el delicado equilibrio de la política internacional y la diplomacia? No es simplemente una cuestión de desacuerdo político. Estamos presenciando un momento donde se ponen a prueba las alianzas históricas. Netanyahu argumentó que sus políticas no son meras decisiones personales, sino el reflejo de la voluntad del pueblo israelí. Afirmó también que Israel apoya la acción de las Fuerzas Armadas en Gaza para destruir a Hamás y se opone a la reintegración de la autoridad palestina en Gaza, a la cual acusa de promover el terrorismo. ¿Es esto un indicativo de un consenso nacional o un punto de vista políticamente conveniente para él? La realidad es que Netanyahu está jugando una carta muy compleja. Está intentando equilibrar la seguridad nacional con las críticas internacionales que cada vez son más. El primer ministro enfatizó que una vez que hayan destruido a Hamás, así literal lo dijo, lo último que deberíamos hacer es poner a Gaza a cargo de Gaza, la autoridad palestina, como El Salvador. Entonces, ¿a qué me voy a poner? O sea, entonces Israel debe de estar a cargo de Gaza. O sea, él va a elegir el gobierno de Palestina que va a estar a cargo de Gaza. Entonces es una invasión de Gaza y ellos se van a apoderar del gobierno de Gaza. Sí. O sea, literalmente lo van a convertir en una extensión de Israel. Sí, o sea, si a él le conviene el gobierno que él decida, lo pone. Si no, no. O sea, el gobierno que está en Palestina no le conviene, no le cae bien, entonces por eso invadió. Alba, ¿en dónde está el derecho de los pueblos a autodeterminarse, a gobernarse, a elegir su forma de gobierno libre, a elecciones? ¿Dónde está la democracia occidental que promovemos para que otros países supuestamente tengan sus elecciones libres? Mira, coincido totalmente con Biden en esto. O sea, en esa nota Biden dice, le hacemos más daño a Israel de lo que lo ayudamos, dizque ayudándolo. Sí. Claro, ya vimos en otra nota cómo le pasaron la factura en las primarias precisamente por su apoyo a Israel, y entonces esto también dio un giro de 180 grados electoral, porque Biden ya se dio cuenta que es un lastre para su campaña apoyar a Netanyahu, y por primera vez obviamente al mundo le importa lo que piensa la gente cuando hay elecciones. Eso es aquí en China, en Estados Unidos, en todas partes. Y está muy sobrado Netanyahu cuando dice que tiene una abrumadora apoyo del pueblo israelí. No me quiero imaginar que eso es cierto, porque... No es cierto. Hay encuestadoras, ustedes saben que de todo siempre hay, en todos lados siempre hay estadísticas. El pueblo israelí no está de acuerdo, más de la mitad no está de acuerdo con las decisiones que está tomando Netanyahu. O sea, él las está tomando unilateralmente. No es algo que todo el pueblo israelí esté de acuerdo. Pero como él es el que está a cargo, pues él es el que decide. Tanto así que ni siquiera le importa lo que digan sus socios comerciales y sus amigos, como son Biden y los demás. No, pues es que vaya barbaridad que acaba de decir. Una vez que barramos Gaza, nos quedamos. Yo pongo el gobierno. Ajá, y yo pongo el gobierno. Claro. Yo decido quién gobierna Gaza. ¿Es un extremista israelí? Sí. Como los que están ingresando a Cisjordania. Sí. O sea, entonces, ¿qué estamos hablando? Que es una acción promovida por el mismo gobierno israelí, por lo menos por Netanyahu. Sí.
Ahora imagínense que estuviéramos viendo esto, pero en un mundo al revés. Palestina invadiendo Israel y diciendo que una vez que acabe con Israel, entonces no va a volver a haber un gobierno israelí. Estaríamos hablando de que estamos reviviendo los horrores del Holocausto, que son iguales a los nazis, que estamos viendo los terribles crímenes de la humanidad. La Corte Penal Internacional ya se hubiera pronunciado, estaríamos hablando de antisemitismo. Ojo que también esto es antisemita, porque ya lo hemos dicho muchas veces, Palestina es un pueblo árabe y cabe en la definición de semitismo, son pueblos semitas. Y lo que estamos viendo que está haciendo Netanyahu en contra de Palestina, nada más con esta joya que se aventó, por si a alguien le quedaba duda de sus intenciones reales al finalizar este conflicto, si es que un día termina, es una acción antisemita. Claro, si deja algún palestino vivo. Es el antisemita vivo, más grande de este momento. Claro, si deja algún palestino vivo, sí, él les va a poner el gobierno. Exacto, eso es lo que él acaba de decir. Porque es un exterminio étnico. Es un genocidio étnico, sí, es un genocidio. Entonces, si queda algún palestino vivo, bueno, pues él les va a poner el gobierno palestino. Y bueno, pues este comentario pues no solo nos muestra la postura de Israel contra Hamás y la autoridad palestina y el pueblo palestino, sino también refleja pues la profunda desconfianza a cualquier forma de gobierno palestino que no se alinee, por supuesto, con los intereses israelíes y más bien con los intereses de Netanyahu. ¿Qué significa esto para el futuro de la paz en la región? La retórica de Netanyahu sugiere que cualquier solución que implique un Estado palestino independiente es inaceptable para él y para su gobierno. Tienen que ser un gobierno dependiente de Israel. Además, Netanyahu insistió en que la mayoría de los israelíes comprenden la amenaza constante de ataques similares a lo ocurrido el 7 de octubre a manos de Hamás y que esto sea definitivamente que Hamás, él dice que si Hamás es definitivamente derrotado en Gaza, pues todo va a volver a la paz. Este argumento pues resalta la percepción de seguridad que prevalece en Israel y cómo ésta se justifica para justificar, valga la redundancia, sus acciones militares en Gaza. Es su pretexto. Sin embargo, pues esta justificación resuena igualmente dentro de la comunidad internacional y entre los propios israelíes. Netanyahu concluyó también su joya afirmando que la gran mayoría está más unida que nunca y que entienden lo que es bueno para Israel. Pero ¿refleja esta afirmación la complejidad de las opiniones dentro de Israel o es una simplificación de un asunto sumamente complejo? La posición firme de Netanyahu y su rechazo a las críticas de Biden pues ponen de manifiesto las tensiones no solo entre Israel y Estados Unidos, sino también dentro de la sociedad israelí respecto a cómo pueden gestionar el conflicto con Gaza y la búsqueda de una paz duradera en la región. Pero mientras este señor insista en que van buscando la paz matando a los gazatíes, a los palestinos. O sea, es que prácticamente él dijo, mientras quede un palestino no va a haber paz. No, claro, es lo que está diciendo. Claro. O sea, él no quiere restablecer la autoridad en Gaza alineada a él. Él lo que quiere es desaparecer Gaza. Hacer un exterminio étnico. Desaparecer Palestina. Porque no. Si hay un palestino no va a haber paz. Sí, es un holocausto moderno. Claro. Es un holocausto moderno. A manos del ejército israelí. Uh-huh. Pero ahora sí que con el visto bueno de todos, porque nadie se mete a detenerlo. No veo sanciones para Israel. Sí, claro, porque por ejemplo, Biden dice, le perjudicamos a Israel más de lo que lo ayudamos. Me gustaría que el tono de la discusión fuera en torno a Palestina, no en qué tanto le ayudamos o perjudicamos a Israel, porque aquí los realmente perjudicados son Palestina. Los inocentes palestinos. ¿Qué tal Biden si te volteas a ver esto? Mira, otra acción que hizo el Pentágono, Biden. Yo creo que le dio un electroshock las primarias y le dijeron, oye, tus índices de aprobaciones están en los suelos. Están en los suelos y, entre otras cosas, parte de lo que te está hundiendo es ese apoyo incondicional que tú prometiste a Israel después de que la gente se está dando cuenta de las masacres y las cosas tan infames que está haciendo el ejército israelí ahí, de verdad. Y entonces no dejan entrar la ayuda humanitaria, como lo hemos platicado aquí. Ya van 2 convoys de la ONU que atacan, aún sabiendo que van convoys, Israel atacando convoys de la ONU
sabiendo que llevan comida, pero mira, agua. Hasta parece un capo mexicano, un malandro bien hecho. Y el segundo fue cuando por fin, ante el rechazo de la comunidad internacional, no tuvo más que dejar entrar el convoy humanitario en Rafah. Y cuando estaban todos los gazatíes que se están muriendo de hambre, desesperados por un pedazo de pan y agua para beber, el ejército israelí les dispara y los masacra. Eran una amenaza. Eran una amenaza, se sintieron nerviosos y dicen, no, pero nada más les disparamos a los pies. Si no hay hospitales. No. Entonces, a ver, y no es cierto que les dispararon. Y si hubiera sido, o sea, gente que esperaba por comida. Y un niño de seguro llevaba un arma y de seguro el niño también. Imagínense. No es cierto, pues, pero lo pones como un ejemplo. No, claro. O sea, el niño se pone nervioso. Pero nomás le disparó al ejército de Israel en las patas. Sí, pero ningún niño llevaba un arma. O sea, ningún niño que estaba en Gaza, en la franja de Rafah, tenía armas. Eran niños pequeños, eran bebés, eran mujeres que estaban desesperadas por obtener alimento para sus hijos. Y a ellos les dispararon. Dicen, murieron aplastados por la multitud. No murieron aplastados por la multitud. ¿Quién determinó eso? Yo vi la nota, Alba, de DNW, y decía... Ejército israelí concluye en sus investigaciones que el ejército israelí no mató a nadie. Claro, y sus investigaciones concluyen que son inocentes. Bueno, ante esto, la administración de Biden, el Pentágono anunció que van a ir a construir un puerto provisional en 2 meses del ejército estadounidense. ¿Y crees que la gente va a aguantar 2 meses sin comer? Claro. En 2 meses ya se murieron. Sí, se van a morir muchísimos. Pero bueno, es el tiempo que dice que se tardan en construirlo. Yo no sé, y de eso escalan las tensiones en donde Netanyahu dice se equivocan en la guerra y esto. Yo no sé si en algún punto incluso el ejército israelí tan sobrado, Netanyahu, ataque a las tropas estadounidenses en ese puerto de Gaza a la hora de entregar ayuda humanitaria. Aguas, que no me extrañaría, Alba, porque ya está muy volado Netanyahu. Están muy volados, pero mira, por menos que este tipo de acciones, si se tratara de cualquier otro país, ya habría intervenido la OTAN, ya habría intervenido todo el mundo. Todo el mundo, claro. Todo el mundo, porque... Ya, por eso les digo, ya habría las fabulosas sanciones. Ya hubiera un montón de cosas, pero no hay nada, solamente están over the top. Perjudicamos más a Israel si lo ayudamos. Entonces, oye, no, los que están perjudicando son los pobres. Exacto, está muriendo gente inocente, pero nadie se pone a pensar en eso. Están muriendo niños que no tienen la culpa de haber nacido del otro lado de la reja. ¿Es solo eso? Solo eso. Ese es su pecado, haber nacido del otro lado de la reja. Y por eso merecen morir, según Netanyahu. Sí. Más de 30 y tantos mil muertos, de los cuales en el último corte ya había más de 18,000, 20,000 niños y mujeres asesinados. El nuevo Mesías Netanyahu, no va a haber paz hasta que se muera el último palestino. No, esto es terrible, amigos. Es terrible a un punto insostenible en donde ya ni siquiera la administración de Biden lo defiende. Porque sabe que bien lo dice. Se ve que en el fondo quiere defenderlo. Claro. Pero ya hasta él lo dice. Queriéndote ayudar, te perjudico. Pues no es que lo perjudique. Queriéndose ayudar, se perjudica. Y se vienen elecciones, que es lo que le duele. Exacto. Por lo menos eso es algo prudente en estos momentos que está haciendo reflexionar a muchos actores internacionales. Europa me parece que ya tiene una posición muy definida. Ya ha pedido que la Corte Penal Internacional intervenga. Ya ha hecho muchos llamados a Netanyahu. El primer ministro de Canadá también, que al principio como que se quería ver prudente. Sí. O sea, ya nadie puede defenderlo. No. Lo indefendible, pues. Esperemos que esto cese pronto, amigos. Por lo pronto, pues, vamos a seguir muy de cerca lo que suceda en los próximos días y meses, porque este conflicto va para largo. Desafortunadamente. Putin ha tomado la drástica decisión de despedir al jefe de su armada rusa. Hablamos de Nikolai Yevmenov. La razón, desde principios de febrero, Ucrania ha hundido a 1/3 de la flota del Mar Negro de Rusia con misiles y drones navales proporcionados por la OTAN. Y ahora estamos viendo las consecuencias de estas notas, en donde podríamos decir que hasta hace unos días el avance de Ucrania había sido casi nulo y las estrategias de la OTAN habían fracasado casi por completo, excepto precisamente en
el Mar Negro. Pero ¿qué significa esto realmente en el tablero del juego geopolítico? Y más importante, porque este movimiento revela que estamos frente a una guerra proxy que evidentemente ha fracasado en muchos frentes, pero ha encontrado un éxito muy grande en el Mar Negro y parece que estamos hablando de un talón de Aquiles ya para Rusia. La reciente destitución del jefe de la Armada rusa, hablamos de Nikolai Yevmenov, marca un momento de inflexión en el conflicto del Mar Negro, revelando lo difícil que es para las tropas rusas hacer frente a estos drones kamikaze que han sido proporcionados por Occidente a Ucrania. Esta decisión que fue tomada por el mismo Putin, que reemplazó a Yevmenov por Alexander Moiseyev, que anteriormente, por cierto, era el comandante de la Flota del Norte, no solamente nos habla del nivel de molestia y de un error imperdonable, no solo para el Kremlin, sino evidentemente para Rusia en general, que ha visto mermado en 1/3 su flota naval. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y aquí, en esta decisión, hay bastantes actores internacionales de por medio, porque no estamos hablando de un ataque vago, estamos hablando de labores de inteligencia sumamente especializados. Desde el inicio del conflicto, la flota del Mar Negro, de hecho, ha sufrido pérdidas muy importantes, incluidos, entre otras cosas, 3 buques claves rusos en manos de estos drones. Y con estos ataques realizados con drones navales y aéreos, se han llevado a cabo una percepción ya de vulnerabilidad dentro de la Marina rusa. Aunque para Ucrania en estos momentos las tropas rusas son prácticamente impenetrables en el frente de batalla, están encontrándose ahora con un talón de Aquiles para Rusia en el Mar Negro, que hasta ahora se consideraba, por cierto, pues que no había una probabilidad de asalto aquí. El problema es que este no es simplemente un testimonio de cómo se están peleando múltiples frentes de batalla, sino que también estamos viendo, por supuesto, la influencia y el apoyo detrás de estas operaciones, porque requieren altísimos niveles de inteligencia. ¿De dónde vienen las coordenadas para atacar esto? Detrás de la capacidad de Ucrania para llevar a cabo este tipo de ataques tan precisos y efectivos, evidentemente que no solo Rusia, el mundo lo sabe, que se encuentra una compleja red de apoyo internacional, principalmente de miembros de la OTAN, que han hecho transferencias de tecnología militar, asistencia en inteligencia de coordenadas que han sido fundamentales para que a través del nombre de Ucrania se hunda 1/3 de la Marina Naval rusa. Y estos desarrollos pues nos indican precisamente esto, que estamos frente a una guerra proxy en la que Ucrania, aunque es la cara o el actor principal en el terreno, opera con el respaldo significativo de las alianzas occidentales. ¿Qué está ocultando realmente Rusia con este cambio de liderazgo ahora? Porque la destitución de Yevmenov y la promoción de Moiseyev puede verse como un intento de Rusia ahora de recalibrar y de reforzar su estrategia en el Mar Negro frente a lo que eran ya bajas insostenibles. Frente a estos desafíos crecientes, ahora se toma digamos que Putin manotea la mesa y toma una decisión tajante de cambiar al jefe de su flota naval. Y esta decisión también sugiere precisamente un reconocimiento por parte del Kremlin de la necesidad de cambiar de estrategia naval frente a estas pérdidas en las operaciones que se habían visto comprometidos por tecnología muy avanzada, por tácticas asimétricas empleadas precisamente al hundir a estos buques con apoyo occidental. Por su parte, por ejemplo, habíamos visto en días pasados la secrecía del Kremlin de confirmar o desmentir públicamente estos cambios de liderazgo que hoy ya son oficiales y que nos están mostrando precisamente que hay una recalibración de fuerzas ahora en el Mar Negro y que esto está manteniendo y escalando la tensión y la incertidumbre sobre cuáles van a ser los próximos movimientos del Kremlin. En una estrategia de comunicación, tal vez estamos hablando de una falta de comunicación, pero lo que sí estamos viendo es definitivamente un elemento sorpresa para cambiar de manera drástica el frente de batalla de las líneas rusas en el Mar Negro, que tienen un impacto precisamente en su flota militar y que va mucho más allá de un daño físico a los buques. Estamos hablando de implicaciones estratégicas y también muy grandes para el costo militar, que está ahora cuestionando el dominio en la región y afectando la moral de sus fuerzas en cuanto al tránsito de mercancías por el Mar Negro
Y al mismo tiempo este tipo de eventos han demostrado la eficacia de las labores de inteligencia que están detrás de Ucrania y que se han enfocado precisamente ante lo que se ve imposible como el avance de tropas ucranianas en el frente de batalla, porque evidentemente las tropas rusas han acelerado sus avances, pero no estamos viendo la misma proporción en el Mar Negro. Hay que recordar que en el Mar Negro hay una de las crisis más grandes para Occidente, que es la crisis de granos, y un acuerdo de granos que hoy urge que Ucrania que restablezca a través de Rusia, pues, para el tránsito de granos de los cuales se surten gran parte de los países occidentales y específicamente de Europa. Y esto nos está sugiriendo que la guerra en Ucrania es muy diferente, aunque es la misma, pero es muy diferente de la guerra en el Mar Negro, que no llevan la misma suerte, que no estamos viendo el mismo destino, evidentemente, que son escenarios muy diferentes en donde se están jugando estrategias geopolíticas de actores mucho más allá que simplemente de Ucrania, Alba. Sí, porque ese sí es una gran descalabrada, por decirlo, a la flota rusa. Es un punto muy, muy fuerte que probablemente lo descuidaron. Un tercio de su flota naval. Es muchísimo. Imagino. Es muchísimo para cualquier país. Así tengas mucho o tengas poquito, es un gran descalabro. Y no puede ser que lo descuides así. Porque no son cosas baratas. O sea, todo en la guerra es costoso. Ni rápido de hacer. Exacto. A eso también voy. O sea, no solo es barato en cuanto al precio económico de cada unidad, sino el tiempo que se necesita para recuperarla. Como cuando hablábamos de las municiones que ha enviado Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania, que necesitan por lo menos entre 8 y 13 años para volver a abastecer el monto que tenían antes de que iniciara el conflicto en Ucrania. Ya déjate el monto económico que cuesta cada arma, cada cosa que le han enviado, que son costosas, no son económicas, pero el tiempo que vas a tardar en volver a tener todo el arsenal que tenías antes de iniciar el conflicto. Eso también le agrega una capa más de complejidad a esto. Y dices, no puede ser que seas muy bueno en una cosa y me descuides un tercio de la flota y descubran que ese es el punto débil y ahora tengamos un tercio perdido y probablemente más, porque ya saben que ahí es donde nos está fallando todo. Pero fíjate, punto débil o punto fuerte, porque también me parece aquí que cada ejército tiene puntos en donde, de cada país, tiene puntos en los que son altamente entrenados. Por ejemplo, me atrevería a decir que en el caso de Estados Unidos hablamos sobre todo de drones. Se han especializado mucho en el manejo de su fuerza aérea y ahora pues el futuro de la fuerza aérea son los drones. Pero cuando hablamos de ataques militares, de ataques navales específicamente, me huele, Alba, a Reino Unido, definitivamente. Sí, o sea, ahí está el sello. Sí, es la especialidad de la casa. Digamos, ya vas aprendiendo cómo cada potencia tiene como que su punto fuerte. Digamos, la especialidad, ¿no? Reino Unido es esa. A través de la historia se ha sabido que es esa. Estados Unidos pues tiene muchos puntos. Entre ellos está perfeccionando los drones y los ataques aéreos. Nada más que fíjate que en el tema de los drones, hoy Rusia tiene un aliado muy importante que es Irán, que me atrevería a decir que ahí se van al 1-1. Lo más curioso es sí. Con Estados Unidos en manejo de drones. En militares. Manejo de drones, y yo diría que, como decimos en México, los pobres somos recursivos. Irán no posee las mismas capacidades, obviamente económicas, que Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo. Irán no está dentro de ese top 10, por decirlo así, en los 10 más ricos del mundo, pero sí tienen muchísimo ingenio, porque han reensamblado drones estadounidenses y los han utilizado contra mismo Estados Unidos. Claro. O sea, hay que reconocerles el ingenio, de dónde han aprendido y son muy buenos. Reutilizando y reciclando. Sí, y aquí también recordar un poco que es muy poco tolerante a este tipo de fracasos Putin, sobre todo pues con su formación militar, pero me parece que ya era un fracaso insostenible. Un tercio de la flota naval rusa perdida era demasiado. Ahora vamos a ver qué pasa aquí en el cambio que acaba de hacer Rusia. Y sobre todo, pues, fíjate que yo hace poco, Alba, vi una nota desde diciembre o noviembre, no sé si se acuerdan. De hecho, gran parte de esas imágenes que están ustedes viendo ahí
era cuando Putin anunciaba precisamente la puesta en marcha de un poderoso submarino con capacidad nuclear y cómo se había reactivado a la industria naval rusa, que están produciendo en masa también buques, submarinos, pero no son rápidos de fabricar. Pero evidentemente están viendo que es uno de sus puntos débiles y supongo que es donde más quieren ahora pues apuntalar precisamente esto, Alba. Claro, porque descubrieron que un punto débil era el puente de Crimea. Pues más que un punto débil, era un símbolo muy fuerte. Lo atacaron 2 veces y iban por la tercera que se descubrió. Y no sabemos si... Y no sabemos, ¿verdad? Porque como están inmiscuidos muchísimos países y todos tienen especialidades distintas y cada ataque y cada cosa va siendo con el sello distintivo de la casa, pues puede ser que ahora vaya de nuevo, porque ya se filtró el audio de que Alemania estaba organizando otro atentado al puente de Crimea. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.